Napoleón dejó esas semillas de personajes que pasaron a formar la sociedad dominicana y las fuerzas militares. Ese es el personaje que debemos estudiar. Este es el mapa de la isla La Española, la isla de Santo Domingo, como se le llama históricamente. De un lado está la República de Haití y del otro lado la República Dominicana. En el año 1802, Napoleón Bonaparte, el emperador francés, envió una flota encabezada por su cuñado, porque estaba casado con una hermana con Paulina. Envió a su cuñado, el general Victorio Emmanuel Leclerc. Se estableció en Samaná y en otros lugares de la isla, sobre todo en la parte occidental. Hizo preso a Toussaint Louverture, lo mandaron a Francia, y meses después, porque esto fue en febrero que él llegó con la flota, ya a finales de año, en noviembre, eran muchos soldados, se habla de 10.000 o más. La mayoría habían fallecido por la fiebre que transmitían los mosquitos, la fiebre amarilla, incluyendo al general Leclerc. Este personaje, Napoleón Bonaparte, es una figura decisiva en la historia de Europa, en la historia de la humanidad y en la historia, naturalmente, de las Américas, de la República Dominicana y de Haití. Además, él desató acontecimientos en Europa que influenciaron en toda América y las independencias de los países latinoamericanos. Las guerras de independencia comenzaron después de las luchas que sostuvo Napoleón Bonaparte en Europa, incluyendo las luchas con España. Vamos a ver algunas cosas importantes de Napoleón. Pues Napoleón Bonaparte es una figura que se ha estudiado muy poco desde el punto de vista de la influencia que tuvo en la vida inicial de la República, o cuando se cernía la creación de la República Dominicana, mucho antes de 1844. Porque la República, que es el Estado, población, tierra, nación, lengua común, soberanía, no surge de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Tiene que haber un pueblo, tiene que haber una tradición, tiene que haber costumbres propias, tiene que haber territorio, luchas comunes. Y la ocupación de España en el 1808 en adelante, que desató la lucha del pueblo español contra la ocupación francesa y que impactó en las élites de América Latina, influyó también en lo que sería la República Dominicana, con el pueblo dominicano que un día constituiría su república, con la Reconquista, como se le llamó, cuando fue desalojado el gobernador francés Ferrand por los combatientes encabezados por Juan Sánchez Ramírez. Pero teníamos antecedentes de luchas en decenios y siglos anteriores los dominicanos. Ese personaje, Napoleón Bonaparte, antes de la Reconquista, dejó en la isla de Santo Domingo las semillas de quienes serían figuras importantes también, no solo de la sociedad, sino de las fuerzas militares dominicanas que se formarían. Y vamos a explicar por qué. Primero,
En el 1795, cuando Napoleón Bonaparte aún no era emperador, en ese año se firma el Tratado de Basilea, que le cede a Francia la parte oriental, el territorio que tenía España de la isla de Santo Domingo, como resultado de las guerras que se dan en Europa entre Francia y los poderes europeos que existían entonces. Ese es el primer dato. En el 1802, ante la decisión inconsulta del gobernador francés Toussaint de Louverture, Toussaint el libertador o Toussaint de todos los santos, que desde Haití, desde la parte occidental del territorio de la isla española o de Santo Domingo, viene y ocupa la parte oriental sin consultar al emperador, ya que era Napoleón el jefe máximo del imperio francés en el 1802. Al hacer eso, por eso es que Napoleón envía al general Leclerc. Pues vamos a explicar lo que decíamos, cómo Napoleón dejó esas semillas de personajes que pasaron a formar la sociedad dominicana y las fuerzas militares. Miren lo que sucedió. En este mapa lo vamos a explicar. Napoleón desarrolló 2 campañas militares en Italia. La primera campaña, que fue entre el 1796 y el 1797. Este es el mapa del año 1860. Ya Napoleón no existía, pero con este mapa vamos a explicar la situación. En el 1860, por ejemplo, existía todavía lo que referimos en un programa anterior. El estado de la iglesia era todo esto, del territorio italiano era todo esto. Ahora apenas en la ciudad de Roma, que es ese puntito ahí, tiene una fracción pequeñita, pero antes ocupaba toda esa parte del territorio italiano. Antes del 1860 mucho más, en un mapa que vimos en un programa anterior. Pero, para que veamos, ya en el 1860 estaba a punto de crearse el Estado Unitario Italiano. Al año siguiente se iba a crear. Decenios de años atrás, en el siglo XVIII, en el año 1796, en el mes de abril, Napoleón Bonaparte, desde Francia, en toda la costa sur, avanza con las fuerzas militares, va reclutando soldados en el camino, en varios lugares, en San Remo, y al llegar a Savona, desde Savona es que él entra ya en el territorio de Italia y hace un recorrido más o menos parecido. Esta fue la primera campaña. Pues muchos de esos soldados, o una gran parte de ellos, o algunos de esos soldados que combatieron en la primera campaña de Napoleón en Italia, después se desarrollaron, se entrenaron, después él estuvo en Egipto, antes de la segunda campaña, que ya fue a principios del siglo XIX, y la segunda campaña de Napoleón en Italia fue por otro lugar, comenzó por el paso de San Bernardo ya, en el norte. Fue diferente, pero en la primera campaña de Italia, muchos de esos soldados que él reclutó, que adquirieron experiencia, fueron los que vinieron después con Leclerc. Vimos hace un momento el mapa de la isla de Santo Domingo o de la Española, de cuando llegó el general Leclerc, el esposo de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que vino a ocupar la isla de Santo Domingo. Historiadores dominicanos han hecho referencia a estos soldados.
y historiadores que no son dominicanos. Incluso en el libro Familias Dominicanas, de un gran historiador venezolano, aparecen nombres de algunos de esos soldados que llegaron, italianos, franceses, hasta polacos. Entonces, a eso precisamente nos referíamos. Y hay muchas cosas que estudiar con relación a este personaje, Napoleón Bonaparte, que en todo ese ejercicio de la guerra y de la conquista, incluso llegó a ser preso al papa de la época. Bueno, primero los franceses habían hecho preso a otro papa, pero el caso más conocido es el del Papa Pío VII, el Papa Chiaramonte, que se lo llevó a Francia y tuvo un tiempo preso, a pesar de que había estado en la coronación en París de Napoleón como emperador. El Papa estuvo ahí, Pío VII, el Papa Chiaramonte, y además fue con él que firmó lo que se llama el Concordato en el año 1801, un concordato que 100 años después, a principios del siglo XX, fue denunciado por el gobierno francés ya hacía 70, 80 años, o 90, que había fallecido Napoleón en la isla de Santa Elena después de haber sido derrotado en Waterloo. Pues esa es la tensión que quisiéramos señalar en el caso de Napoleón Bonaparte. Al Estado Pontificio comenzó el Estado del Papa a debilitarse a partir de estas acciones de Napoleón, pero perduró porque en el 1814 se firmó la Convención de Viena de todos los poderes que se oponían a Napoleón, incluyendo el Estado de la Iglesia en Viena, y finalmente el Estado Pontificio se reconstituyó, pero después, con la lucha de los italianos, los diferentes estados italianos y las diferentes fuerzas sociales italianas, por su independencia frente al Imperio Austríaco, como el Papa Pío IX vaciló, lo podríamos llamar así, y no coincidió, después de haber apoyado algunas reformas que se hicieron, y hizo reformas dentro del Estado Pontificio, vaciló, perdió el poder que tenía y el control en una gran parte del territorio de Italia, en partes importantes. Sin embargo, hay quienes sostienen que eso fue lo mejor que le ocurrió a la Iglesia católica, porque la Iglesia tiene un rol fundamentalmente espiritual y moral, religioso, más que el ejercicio de un poder temporal. Y en todo esto, Napoleón Bonaparte sentó el precedente en la época moderna. Ese es el personaje que debemos estudiar.